Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Una vez más estamos aquí en este espacio donde nos honra la presencia de la doctora María Consuelo Yunet. Ella no necesita mucha presentación porque yo sé que las personas que están esta noche en esta reunión están aquí porque la conocen y la quieren muchísimo. Pero les tengo que decir que ella es médico dermatólogo, pero más que eso, ella es una mujer tierra, una mujer que le gusta meter las manos en el barro, sembrar matas, cosechar, salir al sol, sentir sus rayos, y es una mujer de una intuición inigualable. Así que nos honra tenerla aquí esta noche. Muy buenas noches, María Consuelo, bienvenida. Buenas noches, Cecilia, todos los que están aquí con nosotros. En un encuentro, Cecil, muy emotivo para mí, porque yo soy un amante de todo lo que tiene que ver con la madre, con mamá, pero y con la madre universal, la tierra, la mar. eh, Verdaderamente, y si yo le llamo la barro, La ¿eh? barro en vez de la madre. O sea que vamos a hablar un poquito y adentrarnos un poco en esa madre que llevamos dentro, de vuelta a la madre. Por eso le vamos a poner hoy este título a este conversatorio, de vuelta a la madre. Y aquí en esta imagen que estamos viendo, esto fue en la cocina y estas son las tacitas de medir y las cucharitas de medir de mamá, de mi madre. Eh, Me enteré hace poco, cuando puse esta foto en el grupo de la familia, que mi mamá compró dos juegos de cada uno y que mi prima, Ana Ramona, que mi mamá se lo dio a su papá, que le encantaba hacer dulces, tiene el otro juego. Yo pensaba que la única que había conservado esto era yo. Y fíjense, ahora que estamos en la época de todo lo que es botar, desechar, yo insto a que guarden algunas de estas cositas de mamá y la usen en un momento porque el aroma de las cosas que se miden ahí es diferente. No todo es palpable, no todo es visible. Hay aromas que llegan desde, esta tacita deben tener, ay, yo no sé cuánto, eh, 60 años. O sea que Hasta media machucaditas están. porque verdaderamente el valor de las cosas está en su uso. Tú puedes tener algo muy hermoso parado en un rincón sin tocarlo y no cobra vida como cobran vida las cosas que se usan. Así que vamos hoy con esta imagen de vuelta a la madre. Este es un homenaje que evoca un retorno profundo y simbólico a la madre, a esa madre que nos habita dentro. Es una invitación a desandar los caminos del ruido y a reencontrarnos con la raíz que nutre, que sana y que evoca. Vamos a hacer un recorrido de regreso a mamá desde una perspectiva distinta esta vez. Lo haremos a través de las mitocondrias, del ombligo, de lo circular, de los portales, de la fragancia, de la tribu y de ese lenguaje poético que mamá siempre nos invita a ver hacia adentro. Vamos a ver esta imagen de las mitocondrias. Esta herencia mitocondrial que todos venimos, indudablemente, hembras, varones, el adjetivo calificativo, definitivo y inclusivo que uno le quiera poner a cualquier cosa. Hasta este momento todos venimos de una mamá y de un papá. Pero esa mamá que llevamos dentro, literalmente, todo el ADN mitocondrial proviene exclusivamente de la herencia materna. Y en ese ADN mitocondrial se esconde la chispa de la vida. Las mitocondrias, esos pequeños organelos encargados de producir energía y vitalidad,
llevan la firma de nuestra madre. Son casas de poder, guardianas del fuego vital, semillas de estrellas que nos recuerdan que fuimos creados desde el amor, desde la danza cósmica de un útero sabio que tejió en silencio la luz de nuestra existencia. Miren qué coqueta. Gracias, mamá, por mi genoma mitocondrial. Ese que vemos ahí es el canto secreto de las mitocondrias. Vamos a decir que las mitocondrias son como el altar celular de nuestra vitalidad. El ADN mitocondrial, ese materno, es una herencia sagrada que trasciende la ciencia y se convierte en un hilo de luz entre todas las generaciones. Si pudiéramos darle un nombre, podríamos llamarlo el canto secreto del ADN mitocondrial, porque en lo más profundo de nuestras células, donde la ciencia apenas susurra lo que el alma ya sabía, habita un canto antiguo, una espiral de fuego que no se apaga. Miren, miren qué belleza se ve esa energía de esa mitocondria. Esa hebra sagrada que nos da la madre atraviesa los siglos como una antorcha invisible. No solo es materia, es memoria viva, es altar encendido en cada ser que nace. Allí, en ella, vibra la energía original, el pulso primero que nuestra madre nos entregó al gestarnos, ahí, bajito, bajo su corazón. Y la madre, esa madre que eh, nos habita en todo lo que hacemos, cuando caminamos, cuando sentimos, cuando amamos o lloramos. Ahí está mamá también, en cada célula y en cada latido. La madre nos habita no solo en recuerdos o gestos, sino en el lenguaje invisible que arde en lo más íntimo del cuerpo. El ADN mitocondrial no se corta, no se diluye, se transmite como un rezo sin palabras, como un linaje de fuerza, como una eternidad femenina que nos atraviesa. Y ahí en esta foto que estamos viendo, en esta imagen, en cada nieta o nieto, la madre de la madre, de la madre de la madre, sigue viva, danzando en espirales de luz. Nos recuerda que somos parte de un hilo sagrado que nunca se rompe. La llevamos en cada una de nuestras células. Por eso, volver a la madre es sanar desde dentro. Volver a la madre no es solo mirar atrás, es regresar al origen dentro de nosotras. Sanar, mira qué imagen tan hermosa. ¿Cómo fue que decía una amiga nuestra, la doctora Zunilda Cecil, de... Que aunque ella es científica, creo que era lo que decía, que aunque ella es científica y se basa en hechos científicos, la vida y la experiencia le ha enseñado que no todo se puede probar, que hay, hay cosas que están en la biología que no podemos científicamente probarlas. Creo Sí, que más o menos eso fue lo que ella dijo. así mismo es. Confírmame tú. Ella decía, yo como científica reconozco que el ser humano no lo podemos definir solamente por su biología. Y eso es una realidad. Es que llevamos tanta energía, tanta información mística, silente, en este núcleo de las mitocondrias de mamá, que debemos detenernos y hacer su reverencia. Por eso yo pienso que quizás se pudiera explicar la intuición materna. Eso de que tú sabes que algo está pasando con tu hijo, aunque tu hijo viva en otro país, Ujú. pero tú lo sientes porque es que estamos conectados de alguna manera. Y Eh, como los hijos también llevan nuestro material en el núcleo de la chispa de la vida,
también sienten cuando nosotros decimos, mamá, ¿está todo bien? Sí, sí, todo Sí. está bien. Mamá, aunque tú me digas que que esto está bien, yo creo que hay algo que no anda bien. Es que mira, a través de esas mitocondrias, de ese cordón umbilical, nosotras, las madres, vivimos en ellos, pero ellos dejaron, mientras fueron nuestro feto, células de ellos pasaron a nuestro torrente sanguíneo y están alojadas en diferentes partes de nuestro cuerpo, que es una cosa que a mí me encantó cuando lo aprendí, que es el famoso, como yo te dije, microquimerismo. El Quiere químico. decir que con cada hijo que tú has gestado, células de ese hijo se quedan en tu cuerpo y está probado que por lo menos entre 18 y 20 años después, tú tienes células de ese hijo viviendo en tu cuerpo y eso a mí me fascinó. Yo diría que toda la vida tú vas a tener esas células viviendo Sí. en tu Es cuerpo que es sin una que haya carretera de dos vías, ¿no? investigaciones. En una carretera de dos vías, en la mitocondria, las madres habitan en los hijos y por el microquimerismo, los hijos Mm, habitan en la madre. sí, sí. Oye, pero te quedó precioso esto. Mira, esa imagen, María Consuelo, esa imagen provoca Esa imagen es inspirarse. hermosa, hermosísima. Me la dejas ahí un ratito Ok. porque verdaderamente sanar a la madre es sanar la vida. Sanar a mamá es sanar la vida. Cuando tú dices sanar a mamá, tú te refieres a sanar a veces dolores que tenemos con la madre. Sí, a sanar todas estas cosas que nosotros los humanos llevamos. eh, Mira, a nosotros se nos olvida que mamá y papá son seres humanos imperfectos, igual que somos nosotros los hijos. Y muchas veces actuamos los hijos con un alto grado de demanda casi inhumana hacia los padres. Y yo No, siempre digo, hasta que uno es padre, que tú te das cuenta lo injusto que has sido como hijo, ¿no? eso te iba a decir. Yo siempre digo que eso entonces te das cuenta de lo injusto que ha sido cuando ya Cuando es, demandas tanto, tanto más que lo que es humanamente posible. sí. Entonces, con papá y con mamá, si estamos en conciencia de aceptarlos como seres imperfectos que tienen derecho a equivocarse y que tienen también la virtud de acercarse y decirte, mira, en esto y en esto y en esto, como a veces me dicen los hijos, mami, porque, qué sé yo, mira, nosotros nunca fuimos a discoteca porque tú no metías miedo con la discoteca, que sí, que yo siempre decía, las discotecas tienen un problema que las puertas de salida están selladas, aunque tú veas Exi, por ahí no se sale. Entonces las discotecas no me gustan porque nada más hay una salida para tanta gente. Y ellos me reclaman eso. Y yo le digo, bueno, ahora piensen si lo que yo les decía era verdad y háganlo diferente con sus hijos. O sea que uno, a veces cuando te reclaman cosas como no me dejaste ir a tal sitio o no me permitiste tal cosa, yo lo único que le digo, háganlo diferente con sus hijos. ¿Sí? No, Porque y también nosotros reconocer como hijos que llevamos esa madre dentro en las mitocondrias, ¿no? Reconocer que esa madre que habita ahí tuvo su pasado, tuvo sus dificultades, tuvo su vida y por tanto tiene sus imperfecciones. claro. Entonces es cuestión de aceptarlo, que esa epigenética también, o sea, lo que vivió nuestra madre también vive en nosotros. Y esas son cosas que ahora se están viendo que se pueden sanar quizás a través de la terapia transgeneracional, eh, cosas que antes, cuando nosotros éramos pequeñas, yo no oía hablar de eso. Yo no sé si era que yo no estaba. Nuestra terapia existía, un buen chancletazo, Sí, un buen un chacletazo, pero lo que boche, te digo, ahora una nosotros tapa de sabemos. ojo. Nosotros ahora sabemos que tal vez algo que nosotros hacemos y no podemos explicar por qué lo hacemos, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta acumular comida. Yo guardo mucha comida en mi despensa, no me gusta ver esa despensa vacía. Y ahora yo entiendo que quizás, no es que yo lo sepa eso a ciencia cierta, pero que quizás
eso viene de las dificultades que pasó mi madre cuando era niña, que tuvo un papá irresponsable que no proveía y que jugaba el dinero y se lo bebía y en esa casa faltaba comida. Entonces yo pienso, quizás ese afán que yo tengo de sentirme segura, de que tengo suficiente comida para mi familia, quizás es algo que yo llevo en mis mitocondrias de lo que vivió mi madre. A mí me parece que eso es sensato pensarlo. Sí, es sensato porque verdaderamente eh, uno vuelve a la madre a través de ese ADN mitocondrial y sanar la relación con mamá tiene un poder real. Sana nuestras células, sana nuestra energía y sana nuestra vida. Yo soy porque ella fue. Miren esa imagen. Yo soy porque ella fue. Ella es la cueva sagrada donde nació mi ser. Y aunque el tiempo la transforme, su esencia es piedra y viento y permanece. Y cuando me pierdo en ese torbellino del mundo, en los abismos de mi yo, vuelvo a ella, no como quien regresa a un lugar, sino como quien despierta su verdad. Entonces, volviendo a ella, vuelvo a mí, porque su amor no me retiene, sino que me revela. Ella no me posee, me contempla y me ofrece, como la tierra le ofrece al árbol todos sus nutrientes para crecer, pero no es tierra. El árbol es árbol y la tierra es tierra, pero el árbol no sería árbol sin tierra. O como el Bien cielo. resuena eso, María Consuelo. Yo soy porque ella fue. Ajá. A veces a veces nosotros podemos ser hasta prepotentes como hijos, ¿eh? Y no nos damos cuenta que somos porque ella fue. Lo que somos, bien o mal, con los errores o no que ella haya cometido, somos lo que somos, que nos creemos tan maravillosos a veces porque ella fue. Sí, y a veces anulamos tanto que mamá no sepa pronunciar bien inglés o que mamá no sepa manejar un computador. Y pensamos que sabe menos que nosotros y que nosotros sabemos más. Sin embargo, nada tiene que ver con este tipo de saberes, porque mira, Cecil, hace poco me pusieron un estudio en un chat que pertenezco de 800 y pico de médicos, donde decía tal cosa en un grupo de pacientes, de personas con deficiencia intelectual. Y eso me ha quedado a mí resonando tanto. ¿Cómo yo defino deficiencia de mi intelecto, dentro de lo que yo entiendo de las cosas de la vida? Por ejemplo, tú me das un texto y si yo lo interpreto de manera diferente a ti, que has puesto unas reglas de cómo se debe interpretar, ¿soy yo deficiente a ti? ¿O simple y llanamente tengo yo otra manera de enfocar las realidades diferente a ti que no tiene que ver con deficiente ante ti? Entonces, el juzgar a los padres porque no sepan hacer cosas que nosotros sabemos hacer mucho ahora es un tremendo fallo, porque son tantas las cosas que podemos despertar dentro de ese ser que nos dio origen, de ese abrazo, de ese templo, de esa memoria y de ese mapa secreto que nos enseñó mamá para transitar en la vida. Porque mamá nos enseña unos mapas secretos donde nosotros, de piedras grandes con tropiezos, de inconveniente, sabemos salir. ¿A ti te parece, María Consuelo, que es importante conocer la historia de tu madre, la historia de tu abuela? Importantísimo. Es un deber de vida. Si tú sientes que quieres tener un tipo de pertenencia de vínculos sanos, es un deber de vida. De Incluso conocer, médicamente es importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las dolencias de tu abuela o de tu madre puede que estén en tus mitocondrias también. sí, sí, es muy importante
para hacerlo diferente donde hay que hacerlo diferente y para potencializar aquellas cosas que hicieron tan bien que tal vez nosotros tenemos un poquito de dificultad para perdonar, para ser compasivos, para tener empatías. Y muchísimas veces, recordando a la abuela, podemos hacer nuestra vida diaria diferente. A veces yo pienso, mira, que quizás la raíz para uno encontrar la chispa del agradecimiento está en conocer ese pasado, porque a veces yo pienso, ¿cómo no agradecerle a mi mamá haber roto eso, esa familia disfuncional de la que ella venía? Ella y sus hermanas, y todas ellas pudieron romper ese patrón y formar familias estables y funcionales. Entonces, eso, yo tengo que llevar ese agradecimiento en mi alma, que mi madre me dio a mí una familia funcional y a pesar del pasado que ella tuvo, no arrastró eso hacia la vida mía y de mis hermanos. Porque mira, hay vamos a decir, una vocación que dice, porque tú fuiste, yo soy. Y mientras yo sea, tú serás y lo serás encendida en mí. A ti, Madre, la honra. Y con eso uno hace una empatía con toda la energía vital que llevamos de mamá y reconoce y admite situaciones de mamá como esas que tú acabas de. Pero Mariaco, yo quiero que tú leas eso de nuevo. Vuelve y dilo, por favor. Lo voy a decir de las dos oracioncitas que van en conjunto. Sí. Ponme la anterior, la número 6. Ajá. En tu ser hallé mi origen, en tu abrazo mi templo, en tu memoria mi mapa secreto, de todo lo que soy y de todo lo que puedo ser. Porque tú fuiste, yo soy. Y mientras yo sea, tú serás y lo serás encendida en mí. A ti la honra, mamá. Wow. Sí, ese fragmento es casi un poemita. ¿Cómo es? Mientras tú seas, yo soy. Y después, ¿cómo dice? Porque tú fuiste, yo soy. Porque Y tú fuiste, yo mientras soy. yo sea, tú serás. Y lo Entonces, serás mientras yo viva, encendida en mí. ella sigue viva. No Claro que importa sí. si está 3 metros bajo tierra. Mientras yo Pero viva, ella vive. mi núcleo mitocondrial es de mamá. Yo se lo pasé a mis hijos. Mientras viva alguien algunos de mis descendientes vivirán todos los ascendentes. Claro. Eso es así. Qué Por eso, bonito. esa Eso da perspectiva. consuelo también, tú pensar que cuando tú pierdes una persona muy amada, esa persona todavía está ahí. Sí, y Todavía fíjate, seguirá si tú tienes descendencia y todavía seguirá. esto es un buen momento para el regalo más grande que una madre puede tener es la armonía entre sus hijos. Y pienso que no hay nadie más parecido a ti, ni siquiera mamá ni papá. Tus hermanos son las personas más parecidas a ti. Tus hermanos llevan ese ADN mitocondrial o sea, el mismo, la chispa de la vida. Es una responsabilidad de nosotros, adultos conscientes, buscar todas las maneras posibles de convivir en armonía y en paz, aunque seamos diferentes y aunque tengamos diferentes maneras de ver la vida. Pero si queremos estar un poco distante de algún hermano por alguna condición X, distánciate, nadie te puede quitar eso, pero no odies, porque lo que llevas dentro, si odias, te hará daño a ti. O sea, conscientemente plantea una realidad, mira, fulanito no me conviene cercano por esto y esto y esto. Me voy a alejar, pero desde mi distancia voy a seguir honrando su vida
y lo que representa en la mía, porque se comparte la misma chispa divina. Entonces es también una manera de que uno bajar la guardia. No es que no haya que tener disgusto, ni siquiera hay que tener diferencias, pero nunca llevarla al plano de odio, siempre a un plano eh, de bendición desde la distancia, como dicen, hacer una distancia amorosa y, y con los hermanos sobre todo. O sea que es un buen regalo a mamá. Si alguien por alguna situación que sea media banal, puede arreglarse con su hermano, en vez de comprarle algún perfume o algún arete a mamá, regálenle que, que se congraciaron. Eso es un buen regalo. ¿Te parece, Cecil? Oye, encantador, especialmente ahora porque esta charla viene como anillo al dedo porque aquí en República Dominicana el próximo domingo es el domingo 25, perdón, es Día de las Madres. Y ya en Estados Unidos, donde tú estás, y en España, en algunos otros sitios, ya se celebró. Pero a veces el Día de las Madres se convierte en una celebración puramente comercial. Lo sabemos, ¿qué le vas a regalar a mamá? Y te ponen desde, no les regales cosas para la casa o regálale lavadora, pero nadie habla de cuál es el verdadero regalo que tú puedes hacerle a tu madre. Sí. Yo pienso que si lo sacamos de lo que hemos estado hablando, es honrar su vida en mi vida, perdonar, agradecer, congraciar. Quizás ese es el mejor regalo, darle paz y armonía a ella en vida o a su memoria. Vínculos sanos y respetuosos, sin dejar de tener problemas. Qué difícil para el humano es esto. Vamos a ver la próxima, esa, déjamela ahí. Vamos a hablar de la fragancia de mamá, de ese perfume que habita en el alma. Hay presencias que no se evaporan, aunque en lo físico ya no esté. La madre, esa flor primera que nos roció la vida de mieles, permanece como un perfume invisible que habita todos los días de nuestras vidas. A veces lo que no tenemos es la suficiente conciencia para percibirlo. No la vemos, pero la respiramos. Está en el vapor del arroz, en la suavidad de una palabra, en el modo en que doblamos las sábanas o en la manera como abrimos la ventana para que entre la luz del sol. Y es que mamá verdaderamente está en el aroma del tiempo. Ese aroma nos habla de una época, vamos a ver la próxima, de una época donde lo cronológico se pierde en la memoria. Vayan como oyéndome y asimilando esta imagen. El aroma de mamá está en una época que no es la cronológica, no es la del reloj, porque mamá es esa flor que no se marchita, esa memoria viva, un tiempo pleno de sentido, un instante sagrado que no se expande, que se queda siempre. Su amor no fue un acto, su amor fue un ritual. Cada cuidado, cada silencio que abrazó nuestros dolores, cada mirada que supo vernos cuando aún no sabíamos quiénes éramos, ahí está el aroma de mamá. Su perfume no se almacena en frascos, sino en gestos, en la forma de pelar una fruta, de remendar un corazón roto, de decir, no te preocupes, todo pasará, de hacer todo con una ternura que vuelve como las situaciones como un acto sagrado. Mamá, con su aroma, nos enseñó a demorarnos en lo importante, en el amor que cuece a fuego lento, en las despedidas que se lloran de verdad, a veces hasta sin lágrima y tú sabes que está llorando, en los abrazos que no se miden con el reloj. Ella nos enseñó que la eternidad puede habitar
en una sopa, en una canción de cuna, en un te cuido, dicho sin palabras. Vamos a ver esta próxima imagen para pensar en ese perfume de mamá que no se olvida, porque es tiempo encarnado, o sea, el perfume de mamá está encarnado dentro de nuestra carne, de nuestra materia. Es una fragancia que nos forma y nos hace ver la vida de manera diferente. Vive en la madera de la casa, en una bata vieja que cogemos y la olemos, en el eco de su risa, en nuestras manos cuando estamos enseñando a nuestros hijos o a nuestros nietos a hacer algo. Ella es raíz y es néctar. Donde quiera que esté, sigue floreciendo en nosotros, como esta imagen, y hasta con su tercer ojo, ahí en la pineal, donde dice que se guarda el alma, en la glándula pineal. Cada vez que amamos con pausa, que miramos con paciencia, que acariciamos el mundo con ternura, ¿quién vuelve ahí, Cecil? La mamá. Esa fragancia de mamá. Porque hay Esa algo ropa que tú dices, esto era de mi mamá. Y, por ejemplo, mi mamá murió hace 10 años y yo tengo un vestido de ella y cuando yo lo cojo, ese vestido huele a mi mamá todavía. qué bello es eso. ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque Porque hay aromas que no se disuelven, que están solo en tu se memoria convierten también. en madres. Hay aromas que inmediatamente se convierten en madres. Sí. Y así pasa con ese vestido de mamá. Y hay gente que te dice, bótalo todo, minimalismo. Oiga, ¿usted quiere minimalismo en su vida? Adopte la filosofía del minimalismo en su vida. Yo quiero guardar mis cositas que las uso, que me hacen bien y que me vinculan con el aroma de mamá. Permítame, si no le hago daño a usted, guardar mis cositas y usarlas y convertirlas en historias para mis nietos, que hago muchas historias a mis nietos con todas esas cositas que he guardado. No me molestan, no me pesan ni me cogen polvo, por si tienen alguna duda. Me encantan. Y esta próxima vamos a ver este símbolo femenino, esta redondez, este círculo, que si vemos el círculo como símbolo, la madre está en el centro. Todo gira en torno a su sabiduría silenciosa, a esa energía primordial y a esa fuerza creadora. Ella enseña compasión, es nuestro primer refugio. La madre es la primera maestra y nos enseña a confiar, a amar y a respirar. Todo lo femenino es circular. No hay una línea recta en el misterio de la mujer. Ella no avanza, gira, no conquista, contiene, no impone, acoge. Ese es el círculo de mamá. Y el círculo es la forma sagrada de lo femenino. Es aquello donde no hay principio ni hay final. El vientre, ese primer altar, no es solo un espacio físico, es el centro del universo donde la vida sueña antes de nacer. Es matriz del tiempo y un tambor, pum, 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 que pulsa junto con la luna. Es un receptáculo que recuerda que todo en la existencia, absolutamente todo en la existencia, es gestación. Los senos redondos y generosos no son solo fuente de alimento, son ofrendas, son caricias, son calor. El gesto redondo del amor que nutre, el símbolo visible de una abundancia que no se mide, sino que se entrega. El útero, esa copa sagrada, es templo y portal. Allí se manifiesta la sabiduría de los ciclos.
Menstruación, fertilidad, transformación, descanso, 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 descanso. Mamá merece también descansar. En él, la mujer no solo da vida, la transfigura, sangra sin morir, renace sin romperse, se vacía para volver a llenarse. Y los círculos sagrados representan a la mujer. Cuando se reúnen a cantar, a sanar, a recordar, son ecos vivos de esta geometría divina. Y al sentarse en ronda, sin jerarquías, la jerarquía es un asunto como muy masculino, y tenemos que tener presente las mujeres cuando desempeñamos funciones públicas, enseñar nuestro hacer desde una horizontalidad diferente a la verticalidad. Y desde esa horizontalidad que la convertimos en círculo, dar un ejemplo intachable de ejercicio de nuestras funciones privadas y públicas, donde nuestra historia sea contada y los hombres tengan la necesidad de bajar la cabeza en honra ante nosotras. Al sentarnos en ronda sin jerarquías, resuena el arquetipo del útero universal, una red que sostiene, una danza que despierta y una espiral que devuelve a la fuente. Todo lo femenino sabe girar. La luna danza en ciclos. La tierra gira en su fecundidad. El agua forma remolinos. Y el alma de la mujer gira sobre su centro, cuando recuerda que no está hecha para encajar, sino para abrazar. Porque en lo femenino no se trata de avanzar, sino de volver al centro, a ese origen, a ese círculo que sana y que transforma todo de manera absoluta. Ahora sí pasamos a ese ombligo. Círculo también, Cecil. Fíjate. Qué maravilloso. Esa imagen a mí me encanta. La señal de la cesárea, porque muchas veces no podemos hacerlo de manera natural. Nuestro O no nos ombligo. dejan hacerlo de manera natural. Y ese piecito que apenas comienza a hacer su trayecto, confiado en que nosotras como madres vamos a ser una luz que no deslumbra, sino que guía. El ombligo es un portal sagrado del origen. El ombligo, ese pequeñito centro en nuestro vientre, guarda un misterio profundo que los místicos, los sabios ancestrales y los círculos sagrados han honrado desde tiempos remotos. No es solo una cicatriz, es un portal de energía, un símbolo de unidad y un recuerdo físico del lazo sagrado con la madre. No solo la madre biológica, y quiero que en esto estén muy atentos. Cuando hablo de volver a la madre interna, no solamente es a la madre biológica, es a esa fuente que nos da ese símbolo de unidad y a ese recuerdo que también nos hace como madres universales, como fuente de vida, como materia divina. Y son tantos los símbolos que representan a esa madre universal y a lo que ese ombligo nos une. Esta señal de este ombligo nos une a esa mamá desde adentro, pero también yo quiero que lo proyecten como un ombligo que diversifica y a todo aquel que vamos encontrando en el camino necesitado de un abrazo de madre. Prolonguemos el ombligo en esa acogida.
porque desde la espiritualidad el ombligo es considerado el punto de origen de la vida encarnada, el sitio exacto donde el alma empieza su viaje en el cuerpo y que nos da materia para hacerlo descarnado y seguir abrazando desde fuera. A través de ese cordón umbilical, la madre nos alimenta, nos da oxígeno, sustancia y calor. Ese cordón, aunque se corta al nacer, no se rompe espiritualmente. Queda en una huella energética, en un vínculo que muchos llaman, como lo llaman muchos el cordón de oro o el cordón de plata, el hilo de plata, que nos sigue conectando al linaje, a la nutrición espiritual y a la conciencia universal. Y con esa conciencia universal que nos da ese ombligo que nos conecta con mamá, lo sacamos fuera y vamos transformando vida de todos aquellos que andan en busca de un vínculo materno. En muchas culturas, el ombligo es considerado un centro ceremonial, el lugar donde se siembra la semilla del espíritu en la carne. Se simboliza la alianza entre el cielo y la tierra y entre el alma y la materia. Viendo esta imagen que vamos a poner ahora, vemos que esos círculos sagrados de mujeres, mira esa imagen tan hermosa. El ombligo es honrado como el testimonio de vida gestada en amor, como el centro del útero invisible que nos une a todas las madres del mundo. El ombligo nos recuerda que somos uno, que vinimos de otro cuerpo, de otro corazón, que no somos islas, sino eslabones en una cadena de amor. Y ese ombligo, que lo represento ahí como si fuera más o menos una cadena de ADN, pero entremezclado con todo el que tú te vas topando en tu vida y dándole materia circular de acogida, de empatía y de compasión. Ese círculo sagrado de unión con la madre nos recuerda que ese ombligo, cuando lo topamos, es un sol dormido, que lo despertamos siempre cuando activamos la humildad y la entrega. Cuando nuestros brazos se hacen cómplice de esa Madre Universal y ayuda y abraza y sostiene. Un círculo perfecto, humilde y callado, que guarda el primer suspiro, el primer lazo y el primer acto de amor. Es el ombligo, puerta sellada del origen, nudo sagrado donde la madre y el hijo fueron uno solo, donde la vida cantó por primera vez en silencio, nutriéndose de una fuente sin preguntas. El cordón umbilical fue río, fue raíz, fue palabra sin voz entre dos corazones latiendo al mismo tiempo. Y aunque la tijera del mundo lo corte, el hilo invisible aún vibra y vibra con cada recuerdo, con cada cálida caricia, con cada abrazo que reconoce lo sagrado. El ombligo no es cicatriz, es altar. Es la entrada al templo interior. Desde allí se expande la energía, se ordenan los centros y se recuerda el linaje. Es el centro de poder, es el tambor de fuego del cuerpo espiritual. Es donde la tierra nos llama, donde la madre susurra y donde la divinidad siembra su semilla. Y esa figura que pongo ahí es tan hermosa para hacer un ritual con mamá. Si varones y hembras, masculinos y femeninos, hacer un ritual de flores en la grama, cantándole a mamá y diciéndole, representamos el ombligo que nos unió a ti y donde nos diste todo sin preguntar. Y en esos círculos sagrados que ven ahí en la foto, las mujeres se tocan el vientre y los varones se tocan el vientre
y bendicen el ombligo como memoria viva, como mapa de regreso a la unidad, como estrella que nunca jamás se apaga. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros el ombligo canta aún la canción de mamá, no importa la edad que tengamos. Y al recordarla, nos volvemos raíz, nos volvemos cielos y nos volvemos amor espiritual. Y en rituales sencillos como esto, que a la mayoría de la gente le da muchísima vergüenza y muchísimo rubor hacer, nos tocamos y nos unimos sin haber ido a una tienda, sin haber comprado nada por las redes, recogiendo florecitas silvestres y todos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, hacemos círculos, bendiciendo el aroma de las que no están, la presencia bendita de las que están y abriéndole camino a todos los que vienen. Es un ritual hermosísimo, que yo sé que solamente puede salir de alguien que no tenga miedo en que se rían un poquito de ella, pero les aseguro que mientras vida tenga ese núcleo familiar dentro de las reuniones, cuando se hagan, siempre se va a mencionar esa que hicieron en bendición del ombligo de mamá. Porque en la tribu, como vemos ahí en esta imagen, somos esa niña, esa madre, esa bruja buena, que vive esa sensación de tributo hacia la vida en nosotras. En la tribu, donde la madre nutricia vuelve a ser centro, es ese mundo que nos lleva otra vez a la tranquilidad, que nos saca del vértigo de la vida diaria, que nos ha fragmentado y nos ha hecho como vivir en automático. Pues retomar nuestra tribu es darle sentido profundo y simbólico a ese espacio de anclaje que nos lleva a la parte espiritual de la familia que tanto olvidamos. Porque a veces reunimos la tribu, pero le ponemos una música tan alta, brindamos tantas cosas con azúcares, brindamos tanta grasa y tanta harina que toda la sangre que debe de estar en el cerebro, que nos hace pensar y conectar, se va toda al estómago a intentar manejar todo esto y el oído se cierra ante todo porque la música nos anestesia, que no nos permite hacer reuniones de tribu con valor de crecimiento de familia. La tribu no es solo un grupo de personas, es una constelación de almas que se miran, se sostienen y se transforman en el encuentro. Las abuelas indígenas, esas abuelas que recuerdan mucho el fuego, que guardan esos secretos de las recetas medicinales del clan, esas presencias en las reuniones familiares hacen que la madre vuelva a ser una mujer nutricia y sabia, y que la presencia viva del cuidado, la memoria y del ritmo hagan que esa sabiduría ancestral de la familia vuelva a renacer en nosotras y en nosotros, porque verdaderamente estamos haciendo esta charlita por el mes de las madres. Pero te digo una cosa, yo tuve un padre-madre. Y por las redes yo veo un señor que tiene un hijo con una condición especial que siempre siento que su ADN mitocondrial está vivo y activado y él es un papá madre. Son esos padres que son circulares, que no actúan desde la jerarquía vertical, que entiende, que comprenden, que regalan tiempo amoroso y cálido. Eh, Vigo, también mi marido es un padre, madre. Mi papá fue padre, madre. Y Yo si todas también. vamos a pensar, yo sé que tu papá fue padre, madre. Y esto lo decimos con tanto orgullo, porque en la tribu
necesitamos esa compañía también que nos sostenga sin agredir, sin fuerza, que dañe y que nos vincule desde el amor sano. Vamos a ver la próxima, que son estas guardianas. Hay esos rezos de la abuela. Ayer hablaba con un familiar que me comentaba de una prima muy querida que está en una etapa de transición ya para ascender. Y yo le decía, récenle mucho el rosario, que su mamá, porque nosotros crecimos en un barrio como toda junta, era muy rezadora de rosario y era algo que era como el eh, una parte que nos unía mucho a la tribu de las abuelas y de las tías abuelas. Un Son ritual de guardianas, la tribu. sí, sí, porque es que esas son guardianas del tiempo lento. Sentarse a, a rezar un rosario es ser guardiana del tiempo lento. Sentarse a compartir historias es ser guardiana del tiempo lento. ¿Cómo podemos decir otro ejemplo de ser guardiana de tiempo lento? Piense cada una que está oyendo la charla, escríbalo y retome ser guardiana de tiempo lento, porque esos gestos cotidianos como preparar una infusión, encender una vela juntas, cantar al amanecer, dar serenatas como se hacía con Gusto, o simplemente compartir el silencio, o ponernos todas a hacer una masa de pizza nueva o hacer un bizcocho. em, Eso, aunque no de rendimiento ni producción tangible, son actos que se fundan en una comunidad que huele a hogar y que otorga sentido de pertenencia, que es el problema más grande que tenemos ahora mismo a nuestros jóvenes. No tienen sentido de pertenencia. Andan como una chichigua sin cola, dando tumbos. La vida no solo da luz a los hijos, sino también da luz al tejido de la comunidad. Aquí te Recordar a los abuelos. escriben, alguien Sí, te da la vivencia de que para su madre el lenguaje del amor era la cocina. Entonces ella cocinaba para halagar, cocinaba para hacer sentir completo y feliz a la familia. sí, hay muchas formas del lenguaje del amor. A mí me pasa Y también con la esos cocina. olores se quedan en la memoria, ¿eh? Esos olores de la galletica, del bizcocho, el olor de la habichuela con dulce, todo eso se queda permeado dentro de uno. Sí, mi abuela tenía una orilla en el patio y yo creo que todas nosotras, si nos preguntan, se nos quedó ese olor a dulce de leche que hacía. A veces dulce de leche con coco, a veces dulce de leche solo, pero es que la mujer, eh, en ese sentido de su idioma, de su lenguaje del amor, generalmente no impone, sino que ofrece. Y su fuerza habita en lo invisible, en los tiempos suaves y en los alimentos mezclados con sabiduría, rescatando los trucos de cocción ancestral, donde cada hervor es un rezo y donde cada receta como que se convierte en una fórmula para sanar. Y por eso es que la tribu es ese refugio espiritual. Sin tribu, verdaderamente, la vida se vuelve efímera, fugaz y desechable. Pasa a la próxima. Mira esa conexión, qué hermosa. A mí me gustan mucho los colores de esa imagen. Por eso mamá es la guardiana de lo duradero. Ella enseña el valor del vínculo real, del cuidado mutuo y de la presencia que escucha sin prisa. Ella encarna lo que las abuelas nombran como el útero extendido, esa capacidad de envolver, de sostener y de alimentar más allá de la sangre. Y si algo yo quisiera como que nos regaláramos todas, porque vamos a hacer un regalo aparentemente, pero verdaderamente es un autorregalo, es que cada una nos sintiéramos
madres de úteros extendidos y que envolviéramos, que sostuviéramos y alimentáramos a todos aquellos que nos encontráramos en el camino. Una tribu sin madre sabia corre el riesgo de perder su centro, pero una tribu que la honra y la escucha florece en fuerza espiritual, se cura en la intimidad de sus encuentros y se transforma en una comunidad viva. Porque allí donde hay tribu, hay alma, y donde hay alma, hay camino. Allí donde hay tribu, hay alma, y donde hay alma, hay camino. Por eso es tan importante ese, es casi como un empeño que debemos de tener en, de alguna manera, de vez en cuando, reunir la tribu desde el lenguaje del amor. Y vamos a hablar ahora de los dos portales, que es el nacimiento y la muerte. Ahí pongo las dos manos así en un círculo, los dos portales. Hay dos momentos en la vida que todos compartimos. Dos portales sagrados donde se revela la unidad profunda del alma con el universo. Es el nacimiento y la trascendencia. Y en ambos nunca estamos solos. Cuando nacemos siempre hay alguien. Al menos, ahí está mamá. Su presencia no es solo física, sino vibratoria. El primer latido que escuchamos al encarnar es el suyo, su voz, su piel, su aliento. Nos recibe en el mundo mamá. Su útero fue nuestro primer hogar, su sangre nuestro primer alimento y su cuerpo nuestro primer templo. Y cuando llega el momento de partir, también nosotros no nos vamos solos, tenemos compañía. Pero muchos de los testimonios de quienes al momento de morir suelen hablar de la presencia que siente que los viene a guiar. En innumerables casos, ahí dicen, aquí está mamá, me voy con mamá. Porque verdaderamente hay una conexión tan importante, tan única, que o mamá o alguien de su linaje, como la abuela, la tía abuela, como una figura materna, aparece como un susurro ancestral, como un recordatorio del tejido sagrado de vida que nunca se pudo romper. Y desde la espiritualidad hay un enfoque como transpersonal que nos habla de esas experiencias de presencias amorosas que nos acompañan en el tránsito. Y desde lo científico, la neuropsicología ha documentado visiones o percepciones intensas al final de la vida que tienen una carga emocional muy fuerte y simbólica, muy poderosa. Y desde lo holístico se entiende que el alma reconoce esos rostros como guías del linaje, activando la memoria de esa presencia que continúa. Porque yo creo que todos los que hemos estado cerca de los nuestros, hemos tenido después que sentarnos a hablar de los testimonios que hemos oído. Por ejemplo, este mes, el 18 de mayo, yo perdí a una amiga muy querida eh, como hermana en un accidente de tránsito. Y recuerdo que ella se había tomado una foto con un pañuelo amarrado aquí, ella le encantaba maquillarse, muy bien arreglada. Y decía, esta foto es para mi recordatorio de cuando me muera. Y todos nos reíamos, pero ¿cómo va a ser? Eh, ¿Cómo tú vas a decir eso? Que sí o qué. Como que nos pareció un invento de ella, pero mucha gente habla de que uno siente un aura, aunque no sepa reconocer bien lo que es, uno siente un aura de que va a trascender. En el caso de mi papá,
En su mejor momento, más estable, siempre, a los 2 días antes de morir, me decía, tú me estás viendo bien, pero ya yo pronto me voy y tranquilo que me voy a ir, porque mi mamá tiene ya 2 días aquí al lado mío que no se mueve. O sea que hay que demostrarlo. No, no hay que demostrarlo. Oírlo, tenerlo en cuenta y sentir que qué hermoso es poder trascender, sabiendo uno que se va guiado por su linaje. O sea que no es tan difícil, es hasta nos ayuda a la pena saberlo así. La madre no es solo un ser físico, es un principio universal, una fuerza de contención y de amor que guía y que se manifiesta de tantas miles de maneras. Cuando está presente, sostiene los umbrales de la existencia y cuando no está, deja su energía sembrada en otras mujeres de su linaje que aparecen cuando el alma ahí más lo necesita. En ambas puertas del alma, en la que ella nos trae a la vida y en aquella puerta donde la vida nos pide regresar a ser parte del universo, la madre está. Y sea la madre biológica, como la madre universal, como la madre espiritual, como la gran madre tierra, nunca estamos solos. Porque en los dos extremos del camino humano, la ternura del origen y la misericordia del regreso llevan un rostro. Y eso nos da paz y nos da tranquilidad y nos quita el miedo, que en los dos portales de la vida, la ternura del origen y en la misericordia del regreso, hay un rostro. Y de vuelta a la madre nos hace convertir el amor materno en puente, en barco, en arrullo. Y eso hace que nuestras travesías más profundas nos sintamos sostenidos y seguros. ¿Cómo ponerle palabras a ese vínculo sagrado con la madre que nos abraza al inicio y al final de nuestra vida? Se me ocurre que diciendo que en las puertas de la vida, mamá siempre está. En los portales de nuestra vida, mamá siempre está. Nos enseñan las abuelas sabias de las tribus que no estamos solos ni al llegar ni al partir. Cuando nacemos hay un vientre que se abre como una flor al alba. Una voz que canta desde el tiempo. Es hermoso. Una madre que nos recibe con sus ojos de universo. Y cuando llega el momento de transmutar, de volar bien alto, otra vez esa presencia se hace sentir. Vuelve, mamá. En sueños, en aromas, en memorias que se encienden como luciérnagas. Nos toma de la mano, nos llama por nuestro nombre secreto, nos acompaña como lo hizo al principio para no temer y para no perdernos. En esos dos umbrales más sagrados de la existencia, el nacimiento y la muerte, la madre es puente, la madre es guía, la madre es el espíritu que no se quiebra. Ella está y en su amor no hay soledad. Porque los poderes de mamá viven en cada uno de nosotros como huellas sagradas, ya sea en nuestras mitocondrias, esas memorias celulares heredadas solo por vía materna, en nuestros rituales, en nuestros encuentros con la tribu, o cuando oramos en círculo, o al oler una rosa, o cuando bendecimos el ombligo. Siempre mamá estará. La madre no solo vive en un cuerpo, habita en gestos, en susurro, en aquello que se da sin esperar retorno. Su espíritu
agua bendita se desliza por las venas de quienes aman, cuidan y sostienen la vida. Los poderes de la madre no son grandilocuentes, más bien son suaves, sutiles, eternos. Viven en la compasión que abraza sin hacer juicio, en la entrega silenciosa que se vuelve acto cotidiano. Están en la mano tibia que calma la fiebre, en el caldo humeante que llega cuando el alma está cansada, como si cada ingrediente llevara un ritual antiguo. Están en la canción de cuna que aún resuena en las almohadas, aunque el tiempo haya pasado. Nos acurrucamos en nuestras almohadas y viene mamá. Esa melodía que no se olvida, porque verdaderamente fue el sueño entre la vigilia y estar despierto, entre nuestros sueños y la vigilia. Esa madre, mira esa secuencia que ven ahí en esa imagen. La madre vive en la intuición, esa brújula sagrada que no se aprende, pero que guía. Es el no sé por qué, pero yo presiento algo. Y ese presentimiento que abraza antes de dar el golpe es la certeza de que el alma de mamá siempre siente las cosas graves y profundas que van a suceder. Y en lo más profundo, la madre se manifiesta en la oración verdadera. No la repetida de memoria, sino la que nace del vientre, con lágrimas, con gratitud, con humildad. Esa que no necesita palabras, porque es una conexión pura con lo sagrado. Los poderes de la madre viven en cada uno de nosotros, más allá del género que tengamos, del género que pensamos que tenemos, del género que nos querramos inventar. Los poderes y la vida y la chispa de mamá, aún al día de hoy, no sé mañana, viven en nosotros. Porque todos hemos sido sostenidos alguna vez por esa energía nutricia que no pide, solo da. Y cuando tocamos esa parte en nosotros, nos volvemos también madres del mundo, con la mirada que consuela, con la palabra que guía, con el corazón que recuerda, que amar es el acto más elevado de todos los actos poderosos que podamos hacer. A todas las madres visibles e invisibles, a las que tejieron con su canto, su mirada o su silencio, a la energía que nos sostiene desde antes de nacer y que habita en nosotros como fuerza, ternura y guía. A esa madre es que estamos evocando hoy. Que este conversatorio sea un altar donde la memoria florezca y el alma sepa que nunca ha estado sola, porque siempre tenemos la oportunidad de estar de vuelta a mamá. De vuelta a mamá puede hacerse tal vez mejor haciendo un resumito y cantándola, porque mamá es ritmo. Mamá siempre invita a cantar y en este ritmo de tambor y de latidos, podemos tal vez a ponerle un poquito como de sazón, ¿qué tú crees decir? Y Vamos a hacer una verlo. cancioncita inédita. Esta es eh, una cancioncita que va a resumir, ¿verdad? Más o menos lo que tú has dicho en esta charla. Y ahí está la letra de la canción, que la vamos a ir moviendo a medida que la canción eh, vaya progresando. Así que la pongo a sonar. y que está hecha de todo lo que acabamos de hablar ahora. Volvemos, sí, como espiral que no se cansa de girar, al centro tibio del ombligo, primero, donde la vida fue semilla y fue canto, y la piel era abrigo y oráculo. Volvemos a la madre, no solo a la que nos parió en llanto y milagro, sino a la
la que nos sostuvo con su mirada circular, a la que tejió nuestra tribu con hilos invisibles y alzó con sus manos el pan, el rezo, la tierra, el secreto de sanar con solo estar. El círculo no termina, se expande como los brazos que acunan, aunque ya no estemos en sus regazos, como los cuentos que ella susurró en la infancia y hoy vuelven en sueños, en perfumes de orégano, en la memoria del alma, la madre raíz. Y si es futuro, es ciencia de la célula y espíritu del aire. Están las mitocondrias en la danza del útero que recuerda, en la sabiduría del vientre que calla y guía sus manos. Cuenco de estrellas antiguas, saben de fiebre, de consuelo, de fe, saben de los misterios que no se nombran, pero se brudan en silencio, como cantos que sanan, porque al final siempre regresamos al lugar donde empezó el amor. Bueno, señores, con ese resumen musical nos despedimos. Tenemos aquí un comentario de una persona que dice que sintió que esta actividad fue una actividad de tribu, cálida y reconfortante. Y te felicita, María Consuelo, por la labor sanadora que estás realizando en nosotras. Amén. Al final, todos volvemos al lugar donde nació el amor. Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ti, María Consuelo, no tengo palabras para agradecerte que siempre estés disponible para darnos tu calidez y recordarnos cómo es volver a la esencia de todo lo que es realmente importante para nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan feliz resto de la noche. Y todos de vuelta a la madre. De vuelta a la madre. Buenas noches.